El propósito del estudio no es tratar de decir cómo va a ser el futuro en el año 2045 o entre hoy y el año 2045 para la ingeniería civil en México, sino el explorar algunas posibilidades de evolución de la ingeniería civil mexicana. Eso quiere decir que esencialmente que el futuro no puede pronosticarse con ninguna certeza y que a lo más que podemos aspirar es a especular razonadamente sobre él, a conjeturar cómo podría ser. En el caso del ejercicio de la ingeniería civil en México al 2045, seguimos dos grandes líneas de análisis. Una de escritorio, que básicamente consistió en, por un lado, revisar las tendencias mundiales alrededor no solo de la ingeniería civil, sino las que pueden afectar en el entorno de la ingeniería civil, y hacer lo mismo en el caso de México. Y por el lado de la segunda línea, que es la que optamos como ya denominar de consulta a expertos, a partir de eso construimos una serie de escenarios alternativos al tendencial, al que simplemente proyecta hacia adelante el pasado, que fue parte de la línea de exploración de gabinete, tratando de aprovechar las evaluaciones de esos eventos. Y finalmente de todo ese trabajo derivamos algunos retos y algunas oportunidades para la ingeniería civil en México. Es claro que todos los trabajos apuntan a que el mundo va a ser más complejo, tiene más componentes y están más interconectados, y eso simplemente va a hacer que el entorno mundial sea más complejo. Al haber más complejidad, seguramente habrá también mayor incertidumbre sobre lo que ocurra a nivel mundial y habrá volatilidad porque la velocidad de cambio se está acelerando y eso hace incluso que tengamos modelos que no son apropiados para pensar en la realidad, que van más lento que lo que ocurre en la vida real. Y eso plantea un mundo lleno de riesgos para el país y por ende riesgos para la ingeniería. Hay previsto un crecimiento demográfico importante, quizá rumbo a los 10,000 millones de habitantes a nivel mundial. El 80% de ese crecimiento de la población mundial seguramente ocurrirá de ahora en adelante en los países en desarrollo, en los hoy llamados países en desarrollo, lo cual tendrá además consecuencias para la migración. Hay al mismo tiempo, en paralelo, un proceso de envejecimiento de la población hacia una esperanza de vida al nacer de, digamos, 83, 85 años, en el que se calcula que cerca de la cuarta parte de la población mundial, o un poco más, incluso en el año 2045, tendrá más de 65 años. Eso quiere decir que toda la infraestructura que hemos desarrollado pensando en poblaciones jóvenes va a estar fuera de foco porque pues, la población va a ser en una parte muy importante una población de viejos. Pero también está cambiando la estructura familiar. En una buena parte de los países que antes tenían familias extendidas muy numerosas y un porcentaje importante de la población con ese tipo de familias, hoy ya es menos frecuente encontrar familias que tengan más de 9 miembros, 8 miembros constitutivos. Pero no solo eso, hay una tendencia mundial hacia los hogares unifamiliares, en donde ya no hay ni siquiera la pareja y los hijos, sino simplemente son personas solas viviendo durante mucho tiempo. Por el lado de la geopolítica, es claro que el mundo está atravesando, y seguramente lo seguirá haciendo en los próximos años, por un periodo de inestabilidad y de polarización de posturas entre países a nivel local e incluso a nivel regional. La gran complejidad del mundo está haciendo además que haya problemas de gobernabilidad crecientes. Es decir, hoy ya es muy difícil pensar que puede uno gobernar un país sin tomar en cuenta las conexiones de ese país con otros países. Y en todas partes se aprecia una polarización de ideas que está conduciendo a modos de confrontación, a conflictos locales.
la tendencia permanente desde hace ya muchos años es a una disparidad o una desigualdad creciente, no solo entre países, sino al interior de los países. La brecha de ingresos entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande, y entre los ricos y los pobres de cada país también es cada vez más grande. El paradigma del libre mercado está siendo ya cuestionado de manera importante en la literatura internacional como tendencia, y hay signos de que la volatilidad financiera y las crisis que hemos vivido en los últimos años seguramente van a ser permanentes en los próximos 30 años. Es decir, el mundo va a ser un mundo financieramente volátil. Todo esto se da además dentro de lo que de manera muy prominente se señala en la literatura internacional de un nuevo explosivo desarrollo tecnológico y científico. Creo que la mayor parte de los países desarrollados centran su futuro en su capacidad para innovar. Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones son uno de los campos en donde se vislumbra que seguirá habiendo grandes innovaciones. La biotecnología y la genética como un segundo campo, el área de materiales y la nanotecnología en particular dentro de ese campo, y las ciencias cognitivas o las neurociencias. Todas ellas, cualquiera de ellas, y los desarrollos que se prevén en cada una de ellas, tendría consecuencias importantes para el modo de hacer de la ingeniería civil. En ese mundo más competitivo y con un énfasis importante en los cambios tecnológicos, es natural que haya una tendencia global de competencia por atraer lo que se denomina talento, es decir, las personas más preparadas o más ambiciosas, las más innovadoras, etcétera. Y en ese mundo globalizado, regionalizado del futuro, es probable que esa competencia por el talento no se limite a la competencia entre empresas de un mismo país, sino entre empresas de distintos países. Que a pesar de la persistencia de la pobreza, la literatura menciona como una de las tendencias de los próximos 30 años el crecimiento de la clase media. En qué medida y hasta dónde llegaría ese crecimiento todavía es incierto, pero parece ser que a pesar de las bolsas de pobreza que existen incluso en los países desarrollados, sí haya un crecimiento importante de las clases medias. Y eso hace seguramente que cambien las demandas de aquellos asuntos que son de interés para la ingeniería civil. Hay un creciente nivel educativo en la población a nivel mundial, más notorio obviamente en los países menos desarrollados porque empiezan de más bajo, pero en todos los casos hay una creciente preocupación por tener un mayor nivel educativo. Lo que no hay es un creciente interés por demostrar que con mayor educación se logran mejores cosas, y no siempre es el caso. La sociedad civil organizada como un cuerpo independiente de los poderes establecidos y de los instrumentos económicos de las grandes empresas, etcétera, está cobrando y cobrará en los próximos 30 años seguramente mucho mayor peso del que ha tenido hasta ahora. Esto es, veremos más organizaciones no gubernamentales presionando por agendas específicas, muchas de ellas seguramente afectando intereses de la ingeniería civil. Cuando digo afectando no quiero decir negativamente necesariamente, sino afectando en el sentido de influyendo sobre las agendas de la ingeniería civil. Escasez de algunos recursos naturales, se señala en particular el agua como crítica, pero también algunas otras como las tierras raras que dan motivo para que haya todas las tecnologías de las comunicaciones y la información, el deterioro ecológico creciente y por ende un mayor crecimiento de la sustentabilidad como patrón de comportamiento y para la toma de decisiones en política pública,
un peso creciente del reuso y el reciclado de todos los materiales, de todos los recursos empleados, y con un peso muy importante el potencial del cambio climático. Potencial de cambio climático que puede expresarse en eventos meteorológicos extremos con más frecuencia o con más intensidad. Es probable que la población de México llegue a entre 140 y 155 millones de habitantes dentro de 30 años, en términos de la densidad de población. Y la densidad de población que se alcanzaría dentro de 30 años con esos 155 millones de habitantes es todavía muy baja comparada con la que tienen otros países a nivel internacional. Paralelo a lo que ya decía yo a nivel mundial, también en México hay una tendencia a un envejecimiento de la población y es probable que en 30 años del orden del 15%, entre el 12 y el 16% de la población, si se diese el escenario tendencial, tuviese ya más de 65 años. Eso nuevamente, diría yo, va a afectar la infraestructura que debemos construir y a lo mejor modificar o renovar la que tenemos porque está diseñada para una población mucho más joven. Y es probable que entre el 70 y el 85% de la población nacional esté habitando en centros urbanos. Pero no solo en centros urbanos cualesquiera, es probable que en las megaciudades, en las que tienen más de 1 millón de habitantes, llegue a estar entre el 42 y el 46% de la población nacional. Eso quiere decir que seguiremos teniendo pendiente la tarea de resolver los problemas que las grandes aglomeraciones de población, que hace de más de 1 millón de habitantes, producen. Y esos son retos todavía no resueltos para los que no tenemos respuesta clara. La posibilidad es que el Producto Interno Bruto Nacional dentro de 30 años sea entre 2 y 3.6 veces el actual. Es probable que de manera tendencial el PIB de la construcción pase del 7.3% del total actual al 11.4% del total actual. La población en condición de pobreza es probable que dados los escenarios económicos tendenciales que se prevén sea similar al actual. La población por ingresos, pues es probable que el 62% de la población nacional tenga ya entre 3 y 10 salarios mínimos, comparado con el 31% que representa hoy, pero no se ilusionen mucho porque eso ya ocurrió en el pasado y luego lo que ocurrió fue que el salario mínimo, el poder de compra del salario mínimo decreció lo suficiente como para que no haya habido cambios importantes en los niveles de ingreso. Sí, el analfabetismo seguirá descendiendo, pero es cada vez más difícil reducir en un punto porcentual el analfabetismo. El índice de escolaridad media pasará quizá de los 9.1 años, que es hoy, a 12.4 años. La matrícula total escolar podría llegar a entre 34 y 42 millones de personas. En la pública versus privada, la matrícula de la pública está yendo a la baja y la de la privada al alza. El gasto nacional en educación es probable que aumente un punto o un punto y pico más. Esas son buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias porque seguramente podría implicar que el nivel educativo fuese mejor y la cobertura mayor, pero malas noticias porque esos recursos van a competir con otros, entre ellos los de inversión en infraestructura. Por lo que toca a la cobertura, tendencialmente hablando al menos, habrá cobertura universal en todos los niveles excepto en el nivel de educación superior, en el que la cobertura prácticamente se duplicará en términos porcentuales. La matrícula de educación superior por áreas muestra que la ingeniería y la tecnología seguirá siendo más o menos estable entre el 29 y el 30% de la matrícula total, pero con un crecimiento importante del área de educación y humanidades que podría aumentar 7 puntos porcentuales. Y yo no sé si eso es bueno para el país o es malo para el país, no estoy muy seguro de cuáles serían las virtudes que eso tendría para el país. La matrícula en ingeniería civil como por ciento de la total es probable que crezca ligeramente, por lo menos, bueno, ligeramente es un decir, es decir, uno de 2,5
no es tan ligeramente, pero seguiría siendo relativamente baja en términos de la total. El número total de viviendas particulares habitadas tendrá un incremento importantísimo, pasando de los 28 millones que actualmente hay a cerca de 49 o 50 millones de viviendas. Hoy es un decir, en el 2010, el 24.3% de las viviendas tenían 1 o 2 cuartos. Y tendencialmente, en el año 2045 serían el 18-19%. En cambio, las de 3 y 4 cuartos que hoy, en el 2010, representaban el 47%, se reducirían entre el 23 y 24%, y las de 5 y 6, que eran del 22%, pasarían a cerca del 50%. La inversión en infraestructura será seguramente, si no cambian las tendencias, 2 veces y media la actual, a precios constantes, lo cual serían muy buenas noticias si ocurriese. La inversión por modos de transporte seguiría estando concentrada en el carretero, yo creo que equivocadamente, pero en fin, a lo mejor estoy equivocado yo. Si bien sí se reduciría en unos 5 o 6 puntos porcentuales el gasto o la inversión en el sector carretero, seguiría siendo el más importante. El ferroviario también probablemente se reduciría, el aéreo crecería un poco y el marítimo tendría un crecimiento más importante. El transporte de pasajeros por ferrocarril, que cayó a cero prácticamente, bueno, si prácticamente dejó de haber transporte de pasajeros por ferrocarril, en los últimos 6 o 7 años se disparó y casi recuperó la tendencia de crecimiento que tenía, pero con trenes suburbanos. Si la tendencia ya no es a usar el ferrocarril para el transporte interciudades, sino como un mecanismo para acercar a la población a los centros de la ciudad. Por otro lado, los vehículos de motor, y esta cifra excluye obviamente a las motocicletas, es probable que crezcan de un 45 a un 75% más de los que tenemos actualmente. Es decir, que probablemente llegaremos a entre 50 y 65 millones. Y eso es probable que ocurra si se sigue manteniendo este patrón de comportamiento que se da a nivel internacional. Hay una relación entre el Producto Interno Bruto per cápita y el número de vehículos por cada 1000 habitantes. En la medida en la que crezca el Producto Interno Bruto por habitante, es muy probable que crezca también el número total de automóviles por cada 1000 habitantes. Entonces no parece insensato pensar que sí llegase a haber esos 50 millones de vehículos de motor en el país en el año 2045. La proporción que representan del total de los vehículos, los autobuses, los camiones de pasajeros, a pesar de que apenas representan el 1%, tendencialmente se reducirían a menos de un cuarto de punto porcentual, lo cual hace pensar que no estamos pensando en lo que estamos viviendo, en las contingencias, y que seguimos pensando que podemos transportarnos en vehículos individuales particulares. Es probable que el consumo de energías duplique el actual, el consumo de energía por habitante sea un 25% o más que el actual, el consumo por unidad de producto, a pesar de eso, se reduzca. El cuánto se reduce también está en duda, pero también si sigue México el patrón que han seguido el resto de los países más industrializados, es probable que el cambio en la base de producción haga que haya una reducción en el consumo de energía por unidad de producto, entre otras cosas por el crecimiento del sector terciario y el no crecimiento del sector secundario. La oferta bruta de energía primaria por fuente seguirá siendo dominada por el petróleo, que aunque baje 10 puntos porcentuales, seguirá representando cerca de la tercera parte de la oferta, y el gas natural, que seguramente crecerá un poco, no sustantivamente, pero sí un poco. Y curiosamente las tendencias apuntan a que es probable o posible que crezca la participación del carbón, cuando tiene todo en contra en términos ambientales.
pero tendencialmente eso es lo que señala la información, los datos históricos. Las fuentes renovables y la nuclear juntas sí tendrían un aumento importante, pasando de poco menos del 4% al 15 o 16%. En el consumo del sector energético versus el uso final, hay cifras que son sorprendentes. Hoy el sector energético consume el 40% del total de la energía consumida en el país y solo el 60% se usa para el consumo final, para los sectores productivo, residencial, comercial, etcétera. Y la tendencia apunta a que en el futuro, dentro de 30 años, será todavía peor, porque el sector energético consumirá entre el 57 y el 58% de la energía producida. Por sectores, el único sector que muestra una clara tendencia al alza es el sector transporte, que seguramente aumentará su participación en el consumo final en unos 10 puntos porcentuales. El consumo de gasolina por vehículo por año apuntan las tendencias, por lo menos, ese es otro patrón histórico muy extraño, una reducción importante. En 1950 fue el pico del consumo de gasolina de vehículo por año, con 6.331 litros. Ese consumo se redujo en el 2014 ya a 1.185 litros por año. Y de continuar la tendencia es probable que en el 2045 esté alrededor de los 500 litros por año. Esas son buenas noticias porque a lo mejor significa que los vehículos eléctricos o híbridos están penetrando en el mercado de manera importante. El consumo final por tipo de energía, el más importante cambio que se podría esperar en los próximos 30 años es el crecimiento en la participación de la electricidad, que crecería unos 10 puntos. Pero los petrolíferos seguirían siendo todavía dominantes, representando entre el 57 y el 58% Todo esto va en contra, por supuesto, de las metas que se ha fijado el gobierno federal en la participación de las fuentes renovables y la reducción de los combustibles fósiles. Las reservas de hidrocarburo es probable que sigan a la baja, de los 37.400 millones de barriles equivalentes de petróleo de hoy a entre 14.000 y 19.000. Tendencialmente, la disponibilidad por habitante, que hoy es de 240 y pico litros por día, es probable que se reduzca entre 105 y 110 litros por día. Si uno lo piensa, aún esa cifra está por encima de lo que realmente debiéramos de consumir por día por habitante. Hay ciudades que sobreviven con 60 litros por día por habitante sin ningún problema, pero de todas maneras significa que tendremos menos de la mitad de disponibilidad de agua de la que tenemos actualmente. Es interesante ver la construcción de presas a la baja, porque si uno revisa los datos históricos de presas terminadas por año, crece de manera muy importante hasta la década de 1971-80, donde se terminaron 754 presas en el país. En el 2001 al 2010 se concluyeron solo 38, o sea, hubo ese pico y luego una bajada importante en la tasa de crecimiento de presas construidas. Yo no sé si ese seguirá siendo el patrón en el futuro, pero si lo fuese, quiere decir que no vamos a tener mayor capacidad de almacenamiento de agua en el futuro. El agua municipal tratada sí tendrá un crecimiento también muy importante, lo cual son buenas noticias, pasando de 106 metros por segundo la capacidad, por lo menos de las plantas, a entre 320 y 420. Es decir, el no tener mucha disponibilidad de agua nos estará obligando a reciclar o a retratar el agua usada. Y la inversión en infraestructura hidráulica seguramente también estará al alza, justo por los problemas que la escasez del mismo fluido puede tener. Y es probable que una parte importante ya de esa inversión en infraestructura hidráulica la tengamos que destinar a la prevención de inundaciones o a la recuperación frente a inundaciones.
De todos los posibles ejes de evolución que se obtuvieron en los talleres, se seleccionaron también 28 de ellos. Y en esos 28 de ellos, esos ejes de evolución permiten hacer mapas incluso de cuál puede ser la evolución o la trayectoria que puede tener en alguno de los planos cartesianos que se pueden construir con ellos. Por ejemplo, aquí escogí como uno de los ejes el horizontal, el que la capacidad técnica del gobierno en temas de ingeniería civil sea insuperable, sea muy, muy buena, y el que no haya esa capacidad técnica del gobierno en temas de ingeniería civil. Y en el eje vertical, el que la construcción de infraestructura atienda esencialmente a criterios políticos y económicos, y en la parte de abajo, el que la construcción de infraestructura atienda a una estrategia de desarrollo planeada, donde se incluyen las necesidades de la población en general. Bueno, la evaluación que hicieron los expertos que participaron en el ejercicio es que en el año 2030 prácticamente estaríamos en el origen, en el cruce de esos dos ejes. Es decir, no habría una posición intermedia entre que no hay ni muy buena ni muy mala capacidad del gobierno y la construcción de infraestructura atiende a criterios políticos, pero también no hay una definición. Pero lo deseable, que es lo que aquí se marca en la parte, en el cuadrante inferior izquierdo, esa es la posición de lo que sería deseable según los participantes. Entonces, la distancia entre lo que podría ocurrir en el 2030 y lo deseable es muy grande. Como que merecería la atención para decir qué hacemos para lograr que en lugar de que sea la posición en el cruce de los dos ejes, llegue a estar donde creemos que debe ser deseable. Puede uno cambiar los ejes y hacer el análisis de otra manera, por ejemplo, escoger en el eje vertical la transparencia y honestidad en la identificación, asignación y ejecución de obras, o la opacidad en la parte de abajo, y a la izquierda la dependencia tecnológica total de la ingeniería civil mexicana, y a la derecha el desarrollo tecnológico acelerado de la ingeniería civil mexicana. Y noten que la visión es que en el año 2030 estaríamos en el cuadrante izquierdo inferior, y lo deseable es que estuviésemos en el cuadrante derecho superior. Y la distancia es importante entre uno y otro. Uno puede cambiar y decir, bueno, pues ahora voy a escoger otra mezcla distinta de los ejes, y voy a escoger el eje 1, que es capacidad técnica del gobierno muy buena o mala, y en el otro la transparencia y honestidad y demás. Y noten que en todos los casos la distancia entre la postura en el año 2030 y lo deseable es muy grande. Y eso se repite en prácticamente todas las combinaciones de ejes que uno escoja. Se plantearon 32 retos y oportunidades para la ingeniería civil mexicana. Aquí sí, a diferencia del resto de las cosas en donde se habla de la ingeniería civil en México, estos se refieren a la ingeniería civil mexicana. Y de esos, que voy a repasar de manera rápida, hay, creo que son 8 los que fueron votados como los principales, como los más importantes. Primero, la necesidad de que haya políticas públicas claras y de largo plazo para el desarrollo nacional. Si no hay políticas claras para desarrollar la infraestructura, pues lo que resulta es un caos. Hoy es muy claro que la manera de decidir los proyectos y los asuntos claves en la ingeniería civil no necesariamente son resultado de los criterios técnicos de los ingenieros, sino muy bien podrían ser los financieros, porque entre otras cosas, pues todos los decisores son del área financiera y no son ingenieros. Entonces, pues es probable que también ahí haya un reto importante que resolver. Las necesidades de nueva infraestructura. Si hay 30 o 40 millones más de mexicanos dentro de 30 años, nada más el construir la infraestructura para esa población adicional es casi construir
la infraestructura para la tercera parte de la población que tenemos hoy. La aceptación de que hay una necesidad de cambio en la ingeniería civil mexicana. Yo percibo que no hay una claridad sobre la necesidad de que la ingeniería civil mexicana cambie entre los ingenieros civiles. Sí, hay que cambiar, pero no hay que cambiar. O sea, hay una resistencia importante a que haya ese cambio. Y para que haya el cambio, yo creo que lo más importante es primero reconocer que sí es necesario cambiar. Luego hay un proceso de creciente especialización al interior de la ingeniería civil, como en todos los campos. El problema aquí es que no hay tampoco claridad de cómo debe tratarse esa mayor especialización, sobre todo en la formación de los ingenieros civiles. La necesidad de una mayor y mejor gerencia de proyectos. Yo creo que sí es importante que haya control sobre las obras. El innovar y aplicar la ingeniería civil y la tecnología que emplea a la solución de problemas sociales globales. Si los ingenieros civiles aspiran a algún tramo, a algún pedazo de liderazgo de este país, si no hacen eso, va a ser muy difícil que lo logren. Y la dependencia tecnológica de la ingeniería civil mexicana como el reto grande e importante adicional, que yo creo que sí es un reto mayúsculo. Entre otras cosas porque la ingeniería civil mexicana no está invirtiendo en el desarrollo tecnológico y en la innovación. Tradicionalmente, no solo en la ingeniería civil mexicana, sino en prácticamente cualquier actividad en el país, se habla del gasto en investigación y desarrollo. No se habla de la inversión en investigación y desarrollo, se habla del gasto. Eso quiere decir pues, que está prevaleciendo una visión en la que casi es, pues bueno, ni modo, tengo que gastar en eso. No, tengo que invertir en eso porque si no invierto en eso, no voy a poder ser competitivo.